grande y bella bendición, hermanos, el poder, como yo lo decía hace un momento, el poder entender, el poder comprender, hermanos, cada una de estas cosas a las cuales vamos en esta hora a escudriñar. ¿Por qué, hermanos? Porque hablar del libro del profeta Oseas es poder entender, hermanos, muchas de las advertencias que Dios nos hace en la actualidad también. Y es por ello, hermanos, que vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo número 9 del libro del profeta Oseas. En este capítulo, hermanos, vamos a encontrar el tema general, si así lo podemos llamar, un amor removido, ¿verdad? Un amor removido, así podemos titular todo el capítulo 9. Y poco a poco, hermanos, estaremos viendo algunos de los tópicos que encontraremos en este capítulo número 9. A manera de introducción, hermanos, podemos ver lo siguiente. En el presente capítulo, el relato de amor, hermanos, que comenzó en el capítulo 1, llega ciertamente a su trágica conclusión en este capítulo número 9. Por ejemplo, en el versículo 15... el Señor, después de haber ilustrado su amor por su pueblo, hermanos, ese pueblo incrédulo, requiriéndole a Oseas, hermanos, que se casare con una ramera, dijo de Israel: no lo voy a amar más. Ahora, en este versículo 15, hermanos, que yo acabo de mencionar, el amor de Dios no se expresa, hermanos, no se expresa como una cuestión de sentimiento ni de emoción, sino más bien, hermanos, en una acción. Israel había llegado, hermanos, a un punto en su maldad en el que Dios ya no podía demostrar su amor por ellos. En ese momento, no podría amarles más. Los abandonaría y serían llevados ciertamente cautivos, hermanos. Sí, así lo es. En la sección en conjunto que veremos, hermanos, del capítulo 9, Oseas seguirá elaborando sobre la pecaminosidad de Israel y seguirá hablándonos acerca del castigo que ellos recibirían como el gran resultado de su pecaminosidad. En la primera parte del capítulo, hermanos, el profeta presentará algunas de las consecuencias, hermanos, de la partida de Israel al exilio del versículo 1 al versículo 9. En la segunda parte se va a resaltar las severas sanciones contra Israel, hermanos, por culpa de su pecado. Eso lo podemos ver del verso 10 al verso 17. Y ahora también puede que Oseas haya transmitido, hermanos, las palabras de este capítulo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos en algún momento, hermanos, después de la crisis del año 733 antes de Cristo. La intención de esta fiesta, hermanos, también conocida como la de los tabernáculos o de las cosechas, era recordar el tiempo, hermanos, de Dios con Israel en el desierto y sobre todo celebrar las cosechas de los frutos del verano. Lo podemos corroborar con Éxodo capítulo 23, verso 16, con Levíticos capítulo 23, versículo 39 al 43, así también con Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 al 15. El lenguaje del capítulo, hermanos, que resalta en el desierto, el del verso 10 del capítulo 9, así también las celebraciones festivas del verso 1 y verso 5, así como las uvas y los higos del verso 2, del verso 4 y del verso 10, la hace, hermanos, una ferviente posibilidad acerca de toda la festividad. Ahora, tal vez los israelitas estaban conmemorando esta fiesta en el santuario de Betel, hermanos, cuando el profeta se dirigió a ellos. Oseas ciertamente anunció, hermanos, que toda esta celebración llegaría ¿a qué? A su final. Esta es una manera de introducirnos al capítulo número 9, hermanos. Una manera de poder integrar el capítulo número 9 y dar un resumen pequeño de lo que veremos en este capítulo número 9. A manera de nuestro primer tópico, hermanos, podemos ver del verso 1 al verso 9, el exilio venidero es descrito en estos versículos. Del verso 1 al verso 9 se describe completamente ese exilio. Y precisamente es lo que hoy vamos a ver. A lo mejor no vamos a abarcar hasta el versículo 9. Esperamos nada más poder, por el tiempo, hermanos, llegar hasta el versículo número 4. Pero esto es lo que veremos el día de hoy, hermanos. Vamos a darle lectura
al capítulo 9 del libro del profeta Oseas, versículo del 1 al 9. Dice la palabra de nuestro Padre Celestial: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que comen de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Bueno, hermanos, esto es lo que vemos en el capítulo número 9, versículo 1 hasta el versículo 9. Y precisamente en este momento iniciamos el estudio versículo a versículo exegético a lo que viene a ser este capítulo número 9. Iniciamos con el versículo 1, al cual nos dice: no te alegres, oh Israel. ¿Hasta qué? Hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras del trigo. Estimados hermanos, antes de continuar, déjenme decirle o queremos plasmar este sentido en el que casi todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 1 hasta este momento, hemos visto siempre muchas ocasiones la palabra fornicar, ¿verdad? Que ha hecho el pueblo de Dios. Y hasta este momento continúa hablando el profeta Oseas respecto a esta manera en la que el pueblo había cometido fornicación espiritual y había él mismo entregándose ¿a qué? A este castigo inevitable. ¿Qué podemos ver, hermanos, en este versículo 1? Primeramente nos dice ahí la palabra: no te alegres, oh Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se alegraba Israel? ¿Qué es lo que da a entender el profeta cuando dice: no te alegres, oh Israel? El gozo del pueblo, hermanos, probablemente se debía a la prosperidad, a esa prosperidad que ellos disfrutaban en ese momento. Algunos otros han dicho que ese gozo, esa alegría se debía, hermanos, a las festividades a las cuales en ese momento estaban celebrando, pero que de antemano no servía para nada la celebración, hermanos, porque eran hombres idolátricos. Eran hombres en pos de los Baales. Pero vemos también, hermanos, que concuerda con lo que estamos mencionando respecto a que este pueblo, hermanos, el pueblo de Dios, gozaba plenamente en ese momento de prosperidad. Gozaba de abundancia, gozaba de todas las comodidades. Sí, eso es lo que podemos ver. Pero hay una advertencia, viene un warning, hermanos, viene una advertencia, una precaución, como cuando nos ponen una advertencia por ahí, hermanos, de alguna cuestión en peligro. Bueno, aquí viene la advertencia de parte de Oseas para con el pueblo de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, la advertencia es, hermanos, que Oseas le está comunicando al pueblo que ciertamente no se gozaran como esos pueblos vecinos. Esos pueblos que se gozaban, hermanos, realizando rituales paganos y participaban en actos inmorales. Que no lo hicieran. Esta es advertencia, porque detrás de cada advertencia hay una grave consecuencia que puede ser terrorífica. Y esto es lo que conllevaría y esto es lo que pasaría con el pueblo de Dios, hermanos, con el pueblo de Israel.
El gozo, hermanos, ciertamente, el gozo fue descartado por completo porque Israel sería juzgado. ¿Por qué, hermanos? Por su pecaminosidad. Específicamente por su fornicación. Toda esa prosperidad, toda esa alegría, todo ese gozo llegaría a un momento en el que se terminaría, hermanos. ¿Por qué? Porque vienen las consecuencias terroríficas en contra de la pecaminosidad de este pueblo. Había sido totalmente advertido, hermanos. Y como quiera no hicieron caso. Así también nosotros hemos sido advertidos desde que hemos conocido la palabra de Dios. Al igual que una prostituta, entonces, la nación de Israel, hermanos, había cometido adulterio en todas las eras de trigo. Y aquí en la proyección, hermanos, tenemos ahí lo que es una era de trigo, en donde preparaban el trigo ¿para qué? Para, válgame la redundancia, para ser trillado. O sea, da a entender que aún en los lugares inesperados, ellos se habían inclinado en pos de ¿qué? De los ídolos, en pos de los Baales. Estos sitios, hermanos, que podrían haberse hallado afuera de casi todas las ciudades de Israel, eran ciertamente utilizados para procesar el grano después de que había sido cosechado. Este lenguaje de este versículo, hermanos, entonces expresa que según la costumbre cananea, Israel, hermanos, utilizaba las eras para participar en los ritos de fertilidad de los Baales. Con frecuencia, hermanos, y en cada posible ubicación, el pueblo de Dios, hermanos, que había sumergido en la adoración a otros dioses y utilizaba precisamente estos campos para ahí, hermanos, hacer sus fechorías, para ahí, hermanos, hacer sus rituales para Baal y sus dioses. Es por eso que nos dice esto el profeta Oseas, advirtiendo por completo al pueblo de que si no cambian de parecer, vendrán grandes calamidades, grandes consecuencias, hermanos. Dice el versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Hay ocasiones, hermanos, donde el ser humano, aún el creyente, aún el cristiano, piensa, hermanos, que cuando tiene todo, nunca van a venir tiempos de escasez. Ustedes recuerdan, hermanos, el tiempo en el que llegó un momento en Egipto en el que Faraón tuvo un sueño y nadie sabía interpretarlo. Nadie sabía interpretarlo. Llamó a los sabios, a los adivinos y nadie. Pero Potifar conocía a un hombre y ese hombre era José, que interpretaba los sueños. Y ese sueño de Faraón fue interpretado, hermanos, dando a entender que llegarían 7 años de prosperidad, pero también 7 años, hermanos, de escasez. Muchos de nosotros, hermanos, cuando tenemos bendición, cuando tenemos abundancia, no nos damos cuenta, hermanos, que las cosas pueden cambiar el día de mañana. Y que el día de mañana, ciertamente, nos puede faltar el alimento, nos puede faltar la salud o nos puede faltar alguna cosa. El pueblo de Dios, hermanos, en ese momento no se daba cuenta que había o llegaría un momento en el que les faltaría aún lo más elemental. Esto es de lo que nos habla, hermanos, precisamente este versículo número 2. El adulterio espiritual, hermanos, de Israel finalmente conduciría a la pérdida de las cosechas y a una posterior falta, hermanos, de lo más elemental de aquel tiempo, del trigo y del mosto. Diríamos hoy, de los frijoles y la Coca-Cola, ¿verdad? En el platillo mexicano. Faltaría lo más elemental en la mesa de aquellos hombres, de aquellas mujeres, de aquellas familias. Las cosechas, hermanos, estarían en ruinas. Las cosechas estarían, hermanos, sin nada. Por más que se esforzase el pueblo, la cosecha, hermanos, ciertamente no llegaría. La cosecha no se daría. Esto es triste, pero lamentablemente el pueblo no entendía y comprendía que toda la cosecha se daba gracias ¿a quién? A nuestro Dios, hermanos. No lo comprendían. El trigo y la cebada, hermanos, de la era no alimentarían adecuadamente al pueblo, porque no habría. El mosto producido a partir de uvas pisadas en el lagar tampoco, hermanos, saciaría su sed. Ahora, note bien, hermano. Tenemos palabras que usted tiene que subrayar, palabras que usted tiene que de antemano tener su definición. Sí, por ejemplo, tenemos aquí la palabra lagar. ¿Qué es un lagar? No es un lugar donde están los lagartos, hermano. Claro que no.
estamos comprendiendo, hermanos, que la era, ya supimos que es la era, terreno aquel, hermanos, donde se llevaba el trigo, válgame la redundancia, para trigarlo, o sea, para de antemano ahí limpiarlo, sacarlo de su lugar. La era y el agar, ahorita vamos a ver qué es eso, no los mantendrán. Y les fallará el ¿qué? El mosto. O sea, en pocas palabras, les va a faltar el mosto. Y vamos a entender eso, hermanos, porque algunos han interpretado que el mosto, hermanos, se refiere en cierta manera a una bebida embriagante, pero claro que no se refiere a una bebida embriagante. Entonces, ya sabemos que es una era, ¿verdad? Ahora, vamos a aprender qué es un lagar. Aquí tiene una pequeña representación en la pantalla, hermano, usted, de lo que es un lagar. Un lagar, hermanos, ¿qué era? En cierta manera, en el término hebreo encontramos la palabra lagar, yekeb, que se traduce como lagar. Puede también traducirse como prensa de vino, lo traducen así algunas otras versiones. Después de que las uvas eran aplastadas en una prensa, el jugo fluía a través de un conducto en una cuba inferior. Desde allí era recogido en odres. Por eso hemos puesto esta ilustración, hermanos, esta imagen aquí en la pantalla. Usted la está viendo, hermano, ahí en su casa, en su proyección, donde está una tipo plancha. Se ponían las uvas, pero la gente con los pies, hermano, con los pies se subía a esa parte y empezaba a machacar. Y en los odres que usted ve ahí, ¿verdad? Ahí se acumulaba todo el jugo, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere cuando esta versión, la NASB, dice prensa de vino. El jugo es el vino, no es embriagante, sino más bien jugo de uva. Era algo elemental, hermanos, para los judíos en aquel entonces. Era la Coca-Cola de los mexicanos, hermanos, ¿verdad? Era la soda de los americanos. Entonces, ciertamente, esto faltaría en la mesa. ¿Qué da a entender el profeta Oseas con estos dos elementos? Con el trigo y el vino. Da a entender, hermanos, que aún la canasta básica faltaría en los hogares. Ayer pensábamos en enero, hermanos, nosotros. ¿Quién iba a imaginarse que en enero, cuando entramos al año 2020, quién estaba imaginando, aún los científicos, aún los más sabios, aún los que se dicen conocer el futuro, quién de todos ellos pudo haber dicho, hermanos, que vendría una situación como la que estamos viviendo hoy? Porque ciertamente todo esto, hermanos, ha traído algo de escasez económica, algo de escasez de alimentos, pero nadie pensamos que esto iba a suceder. Bueno, es una pequeña ilustración, hermanos, para que ciertamente nosotros veamos que así estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Al tenerlo todo, hermanos, teniendo sus lugares donde sembraban el trigo a rebosar y los lagares ahí llenos de vino, hermanos, llenos de fruto de la vid, nunca se imaginaron que llegaría un momento de escasez. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, donde Dios no es bienvenido, y así es bien claro decirlo, no hay abundancia de la canasta básica. Falta la canasta básica. Y eso es, hermanos, muy, muy lamentable. Entonces, hermanos, continuando con esta enseñanza, podemos pasarnos al versículo número 3. Y dice la escritura: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Vamos a analizar, hermanos, esta parte importante de las Sagradas Escrituras. El pueblo ciertamente sería llevado cautivo. ¿Pero a dónde, hermanos? ¿No se supone que ya habían salido tiempo atrás a Egipto? Entonces, ¿por qué se vuelve a mencionar Egipto? ¿Por qué se vuelve a mencionar Egipto, hermano? Porque ciertamente, hermanos, ellos ya entendían qué pasaría al mencionar la palabra Egipto. Ciertamente el pueblo no quedaría en la tierra de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos la habían profanado con todas esas cuestiones que ellos habían hecho, hermano. Ellos la habían profanado.
Entonces, acompáñenme a ver lo que dice Levíticos capítulo 24, verso 23. Levíticos capítulo 24, versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Ellos serían sacados de la tierra, de esa tierra, hermanos, que era de nuestro Dios, porque a Él le pertenece. Ciertamente el día de hoy, hermanos, también la tierra prometida, la Sión celestial, no le es conferida, hermanos, ¿a quién? A personas que han profanado su nombre aquí en la tierra. Ahora bien, tenemos otro versículo en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de nuestro Padre Celestial: y os introduje en tierra de abundancia. ¿No era así, hermano? No estamos hablando que tenían todo. Aún después de haber salido de Egipto, hermanos, andaban ahí diciéndole a Moisés, ¿verdad? Que es que tenemos sed, tenemos hambre, y Dios les daba en abundancia, hermanos, en abundancia las cosas. 40 años en el desierto. ¿Quién los alimentó? ¿Quién los calzó? ¿Quién los vistió, hermanos? Dios les daba abundancia. ¿Para qué? Dice ahí, para que comiesen. ¿Su qué? Su fruto. Y si bien, pero entraron. ¿Y qué hicieron? En lugar de agradecer, como aquel niño chiflado, ¿verdad? Que le sirven lentejas y dice: ay, guácala. Como aquel niño que le sirven frijoles, ¿verdad? Y nopales, dice: guácala, no me gusta. Entraron para contaminar la tierra. Es la bendición de Dios, hermanos, el alimento. Pero no agradecieron al Padre y ellos profanaron, contaminaron la tierra y llevaron, hermanos, sus idolatrías. Y dice ahí: e hiciste abominable mi heredad. O sea, la tierra la hicieron abominable por su forma de ser. Es por eso que serían llevados ellos cautivos. Es por eso, hermanos, que este pueblo sería llevado una vez más al cautiverio. El cautiverio, hermanos, ciertamente es descrito en sentido figurado como un regreso a Egipto, porque sería como la esclavitud anterior de Israel, hermanos, en Egipto. Y en ello podemos ver precisamente ese tema, el regreso a Egipto. Aunque literalmente no iban a regresar a Egipto, estarían haciendo lo mismo y cosas más terroríficas de las que ellos pasaron allá en Egipto. Al decir el regreso a Egipto, hermanos, constituye el castigo adecuado para aquellos que no vuelven a Dios, que no vuelven a Jehová. La obra salvadora de Dios, hermanos, en el Éxodo y la situación especial de Israel, hermanos, como pueblo suyo, serían totalmente anuladas. El pueblo se encontraría en la misma condición que cuando ciertamente Dios les había llamado primeramente. Al cautiverio, hermanos, se le refiere literalmente como estando en Asiria. El pueblo se enfrentaría a varias dificultades, hermanos, ciertamente en ese lugar. Y una de ellas, aquí la tenemos. ¿Cuál? Una de esas dificultades aquí están, y usted la mirará en su pantalla. Comerían vianda inmunda. Porque eso sí, eran muy dados a ellos a seguir las costumbres, los rituales, que aunque en otras cosas fallaban, estos sí eran muy legales. Pero en Asiria comerían vianda inmunda. Lo harían presumiblemente porque no habría comida, cocer. Aquí me detengo un poquito, hermanos, porque hace algún tiempo es importante notar esa palabra, la palabra cocer. Hace algún tiempo, hermanos, que estuve o fui a predicar a la ciudad de Mission, Texas. Un hermano amado en el Señor, el hermano Silas Prado, me invita junto con otros hermanos a ir a un restaurante. Y me dijo el hermano: va a comer usted, hermano, ciertamente pura comida limpia, pura comida cocer. Y ahí inmediatamente entendí, ¿verdad? Bueno, es un restaurante, hermanos, que ciertamente tenían animales limpios porque tenían esta creencia, aún ellos, judía. Frutas limpias, todo lo que era permitido por la ley de Moisés, ahí estaba. Porque la palabra en sí, hermanos, o la comida cocer, era esa comida aceptable, preparada de acuerdo con los estatutos de la ley de Moisés, limpia,
pura. A eso sí eran ellos muy exigentes. A eso sí seguían a pie de la letra. Pero ellos tendrían, por falta de comida, después de haber tenido lo mejor de lo mejor, ¿se puede imaginar usted, hermano? ¿Se puede imaginar usted comer de lo mejor de lo mejor? Hablando en el sentido de carne, hermanos, comer de lo más hermoso, de lo más limpio, de lo más puro. No de la carne que nos venden aquí, hermanos, en Real de Palmas, ¿verdad? Que ya es carne ni de tercera, a lo mejor es carne de quinta, que tiene meses congelada, que tiene mucho tiempo, hermanos, ahí ya. No, la comida kosher, hermanos, es comida de primera, de lo mejor. Después de comer de lo mejor, porque a lo mejor no se acostumbra bien rápido, hermano. El pueblo estaba acostumbrado a comer esto. Después de comer de lo mejor, ellos comerían, ¿qué? De lo inmundo, de lo sucio, de las viandas. ¿Qué es esto? Vamos a ver lo que dice Ezequiel, hermanos, capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 dicen de la siguiente manera: y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. ¿En dónde, hermanos? Está hablando Ezequiel acerca de lo que el pueblo ciertamente haría cuando fuese llevado al cautiverio. Y lo cocerá a vista de ellos al fuego. Nota, hermano, nota bien. Al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. ¿Qué comerían? Pan de cebada, cocido simplemente debajo de las cenizas, hermanos, en el carbón, así ya estando a punto de terminarse. Y no solo ahí, hermanos, era una cuestión, hermanos, insalubre, a la cual el pueblo ciertamente no estaba acostumbrado a comer así. Yo no sé usted, hermano, pero hay gente que acostumbra a comer en lugares pésimos de salud. Fuera de los hospitales, yo no sé por qué permiten, ¿verdad? Pero fuera de los hospitales, válgame, ¿verdad? Está en un hospital, venden, hermanos, la comida más sucia que puedes comer en ese momento. Hay moscas, hay contaminación del ambiente y no hay nada de limpieza, no hay nada de higiene. Pero hay gente que está acostumbrada a comer así. Bueno, el pueblo de Dios no, hermanos. El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a comer, y menos, imagínense ahí, hermanos, en donde tenían ellos el lugar donde hacían sus necesidades. Ahí tenían que cocinar en ese lugar. Ahí tenían que preparar el fuego, porque los asirios lo estaban haciendo como de una manera de burlarse, porque ellos sabían, hermanos, que para ellos era una cuestión inmunda y mala, y con ello los harían sufrir al pueblo. Imagínese usted una persona que esté acostumbrada, hermanos, a comer siempre lo mejor de lo mejor, las mejores cortes de carne, los mejores pescados, de beber las mejores bebidas energéticas, bebidas refrescantes habidas y por haber, y comer en los mejores restaurantes, y que de la noche a la mañana tenga que comer, hermanos, comida cocinada, hermanos, en leña, y que tenga que cocinar, hermanos, en un lugar insalubre, lleno de moscas y de suciedad. Eso es terrible, hermanos, para esa persona. Eso es terrible para una persona acostumbrada a las mejores etiquetas, a los mejores alimentos, y que se le sirva lo mejor de lo mejor. Ese sería una de las cuestiones, hermanos. Uno de los castigos que vendría en contra de este pueblo, hermanos, ingrato. ¿Sí? Ahora, dice el verso 4, no harán libaciones a Jehová. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Aquí tenemos esta pregunta también, hermanos, qué importante, y subráyele usted ahí porque es una duda que probablemente muchos nos puede surgir al leer. ¿Cuál? ¿Cuál es ese pan? El pan enlutado. ¿A qué se refiere el profeta con este pan? Ahora, antes de continuar, hermanos, para poder nosotros descifrar o entender, hermanos, lo que es ese pan enlutado y su demás significado del capítulo del verso 4, debo decir también, hermanos, que vuelvo a repetir lo que decía yo hace un momento.
Este pueblo, hermanos, fue muy dado a seguir las costumbres y las tradiciones, a seguir algunas partes de la ley o la mayor parte de las leyes que, aunque eran muy idolátricos y habían salido a la idolatría, ellos seguían haciendo sacrificios, hermanos, a Dios. Pero ya no un sacrificio como para agradar a Dios, sino un sacrificio para saciar su estómago, hermanos, para saciar su hambre. Pensaban que con el simple hecho de sacrificar un animal ya era suficiente, pero ellos querían comer. Lo pongo como ejemplo, hermanos, trasladándolo al tiempo de nosotros en la era cristiana. Muchos cristianos pensamos, hermanos, note bien, muchos pensamos que con el simple hecho, hermanos, de reunirnos, ahorita que está sucediendo esta cuestión, me atrevo a decirlo así, hermanos, que hasta lamentablemente muchos hermanos, pues, aún teniendo esta comodidad, hermanos, de estar en nuestro hogar, ni aún así se dignan a congregarse en ese sentido, por así decirlo, de conectarse para estudiar la palabra de Dios, porque el pretexto es la pandemia. Bueno, muchos cristianos pensamos, hermanos, que ciertamente, muchos pensamos que en el momento de reunirnos, de llegar temprano a la adoración, de estar sentado ahí, de participar de la comunión, de ofrendar, de cantar y de orar, pensamos, hermanos, que con eso es todo. Ya cumplí, hermano. Y nomás el domingo. No tengo necesidad de reunirme el martes, como aquí en Real de Suazo nos reunimos, ¿verdad? Ni el jueves. Algunos otros se reúnen los miércoles o los viernes. Algunos otros nada más un día entre semanas, según la iglesia local haya decidido. No, hermano, yo no tengo necesidad de eso, nomás el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana y es el único día que la Biblia menciona, ¿verdad? En el que debemos estar congregados. Muy bien. Bueno, el pueblo hacía lo mismo, hermano. Este pueblo ciertamente hacía lo mismo. Y déjeme mencionarle antes de continuar con esto también que hay por ahí ciertas cosas, hermanos, que muchos años atrás sucedieron. Con esto de la pandemia que estamos viviendo, hermanos, yo le aseguro que muchos cristianos se enfriarán. Muchos, que aunque debería de ser lo contrario. Así como sucedió, hermanos, por allá en el año de 1800, por ahí aproximadamente 1830. Aún todavía el evangelio no llegaba acá a lo que es todo lo que es Latinoamérica. Pero en el año de 1800 aproximadamente por allá, hermanos, entre el 1792 y 1800 se tiene registrado, hermanos, que en los Estados Unidos de Norteamérica ya hubo un momento de crisis, hermanos, espiritual como la que yo estoy bien seguro que se va a vivir. Porque aún, hermanos, teniendo los locales abiertos, aún así hay mucha frialdad en la hermandad. Contimás, hermanos, estando un poco alejados, porque no estamos alejados. Miren los medios, lo que nos hacen, nos acercan, hermano. Aunque usted ahorita esté en su casa, aquí a muchos kilómetros, aunque hermanos estén allá en New York viéndonos por medio de Facebook, lejísimos está, pero aquí estamos cercas, hermanos, las redes nos acercan. Pero a pesar de todo esto, nos va a pasar. Téngalo bien en mente, hermanos. Y dijo aquel: no soy profeta, pero sucederá lo mismo que pasó en ese tiempo, en el 1792 al 1800 aproximadamente, lo que sucedió cuando vino, hermanos, problemas en Estados Unidos en aquel entonces. Mucha gente comenzó a enfriarse. Las iglesias comenzaron a cerrar, hermanos. Los ministros, los predicadores se dedicaban ya a otra cosa porque las iglesias iban decayendo. Pero ojalá, hermanos, ojalá que después de salir de esta situación, con todas las dificultades del mundo y la escasez, porque esto pasó en ese tiempo, así como en el año 1800, hermanos, vino una fuerte situación que vivió, hermanos, ahí en Estados Unidos, sí, que vivió, hermanos, este país en aquel tiempo. Después de mucha escasez, de muchos muertos, de muchas cuestiones, hermanos, en las que dejó a lo borde del precipicio a este país, la gente comenzó a darse cuenta
nuevamente. Sí, hermanos. La gente comenzó a darse cuenta nuevamente que necesitaban de Dios. Fue hasta el año 1850, hermanos, que comenzó a florecer lo que los historiadores le llaman un avivamiento espiritual. Comenzó la gente a volver a buscar a Dios por todas las cuestiones que habían visto. Sí, hermano. Y ojalá que así suceda en estas cuestiones. Entonces, regresando al punto, hermanos, que estamos tratando, debemos de notar esto. Como ejemplo nos queda el verso 4. Que aunque yo sea la persona que llegue más temprano, que ofrende más, que cante con mi voz, hermanos, angelical, por así decirle o llamarle, que sea una persona de oración, eso, hermanos, apenas es el comienzo. Eso es apenas el comienzo para que Dios pueda aceptar mis sacrificios. Porque el pueblo lo hacía, hermanos, y sacrificaba muchos animales, pero ya no lo hacía con el sentido de ¿qué? De lo que era verdadero. Lo hacía simplemente ¿para qué? Para comer. Entonces, en segundo lugar, ellos ya no derramarían, hermanos, libaciones de vino sobre el altar a Jehová. En tercer lugar, los sacrificios que intentaron ofrecer, hermanos, en su exilio no serían gratos a Dios. ¿Por qué? Porque ya no serían gratos los sacrificios que ellos intentarían. Ay, hermano, como ahorita va. Hermano, no se puede, no podemos juntarnos. Bueno, pues vamos a adorar en la casa, ¿verdad? Cada quien en su casita. Cada quien en su casita. Ahorita vi un video de un hermano de aquí de Monterrey, ¿verdad? Que dijo que la Biblia nos permite tener una adoración familiar. Yo nunca lo he visto de esta manera. Siempre he visto, hermanos, que la adoración es una adoración colectiva. O sea, la iglesia tiene que estar reunida, ¿verdad? No se puede, decía el hermano Nicolás en la predicación, ¿verdad? No se puede desmenuzar el cuerpo para de antemano celebrar la cena. Y bien lo decía en la mañana, ¿verdad? En el sermón. Si no se puede celebrar, pues no se puede celebrar y punto, se acabó. No vamos a hacer un apartimiento del cuerpo. Pero este pueblo, hermanos, pensaba, hermanos, e intentaba ofrecer en el exilio allá en Asiria los sacrificios a Dios. Ahora, ¿por qué no serían gratos? Dijo aquel hermano, ay hermano, pero es que mira, ¿cómo no vas a...? ¿Por qué dices tú eso de que nuestra adoración en la casa, individual, familiar... dice la Biblia que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, un texto fuera de contexto, ¿verdad? Pero donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, hermano, es bueno que yo lo haga, porque lo voy a hacer. ¿Sí? Estos hombres, el pueblo de Dios, hermanos, también pensaba lo mismo que nosotros hoy. Es bueno. No puedo reunirme allá porque me han traído aquí a este lugar, pero aquí voy a ofrecer sacrificios. No nos podemos reunir en el lugar de reunión, ¿verdad? Ni nos podemos reunir en ningún otro lugar. Bueno, pues lo más positivo y lo más bonito y lo que puede ser agradable a Dios es que cada quien en su casa compre su jugo y haga su pan y ofrende. Bueno, parece algo, ciertamente algo bueno. Pero, hermanos, ¿será aceptado por Dios? Porque estos hombres lo hacían. Fíjese bien, sacrificaban, ofrecían allá afuera, hermanos, ofrecían sus sacrificios. Pero ¿sabe qué? Dios no los aceptaba. ¿Por qué? Y usted y yo podemos decir, bueno, hermanos, porque ciertamente por la idolatría. ¿Será por eso, hermanos? ¿Por qué? Sus sacrificios serían rechazados, hermanos, porque no serían ofrecidos de conformidad con ¿qué? Con la ley de Dios. Y la escritura dice, hermanos, que el pan debe de partirse y tomarse el fruto de la vid. ¿Dónde? Con la asamblea, hermanos. Con la asamblea, con la iglesia. Entonces, es por eso que sus sacrificios de ellos no serían aceptados, porque no eran ofrecidos conforme a la ley de Dios. No serían ofrecidos, número 2, en el lugar correcto. Porque ¿dónde deberían de ofrecerse, hermanos? En el templo de Jerusalén. El lugar correcto, hermanos, para llevar a cabo la comunión
el lugar correcto para llevar a cabo el memorial. No estoy hablando del edificio, estoy hablando que el lugar correcto es donde está, ¿quién? La iglesia. Donde está reunida la iglesia. Ahora bien, otro problema que tenían era que ese ofrecimiento, hermanos, no era por las personas correctas. O sea, el ofrecimiento de los sacrificios, hermanos, el ofrecimiento de los sacrificios era por medio de qué? Por medio de los sacerdotes, hermano. Por medio de los sacerdotes. No simplemente por cualquier personalidad que se le ocurriera ahí algo, ¿verdad? Para llevar a cabo estas cuestiones. Claro que no, hermanos. Entonces, hay tres cosas por las cuales el sacrificio, el ofrecer este sacrificio en el exilio, no fue de antemano recibido por Dios. Ahí nótelo bien en la proyección que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Dijimos tres cosas. Porque no era conforme a la ley de Dios. Número 2, porque no estaban en el lugar correcto. Y número 3, no era por las personas correctas. Los únicos autorizados por Dios para hacer estos sacrificios eran los sacerdotes levitas. El único lugar, el templo, allá en Jerusalén. Y había una ley, la ley de Dios, hermanos, para ofrecer estos sacrificios. Entonces, amados hermanos, el cuarto lugar de lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es su pan. Probablemente la comida sacrificial, hermanos, que era comida, hermanos, por los sacerdotes, por los adoradores, serían como pan de enlutados, hermanos. Eso es a lo que vamos. Pan de enlutados. Pan de enlutados. Y nota esa frase, hermanos, qué importante es. La frase pan de enlutados. Esto es lo cuarto que debemos ver. Esa comida sacrificial, hermanos, que era la comida por los adoradores, sería ciertamente, hermanos, ¿como qué? Como pan de enlutados. Y esto tenemos nosotros que, hermanos, tenemos nosotros de antemano que mirarlo de esta cuestión, ¿verdad? Tenemos que notificarlo, verlo de esta magnitud. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué verlo de esta magnitud? Porque ciertamente tenemos que saber qué es el pan enlutado. Tenemos que saber qué es ese pan enlutado, hermanos. Y a eso vamos a esta siguiente parte. El pan enlutado probablemente se refiere a la comida, hermanos, que era consumida cuando se dolían después de la muerte de un familiar o un amigo cercano. A eso es a lo que se refiere aproximadamente lo que estamos nosotros tratando en esta hora. Vea lo que dice conmigo, hermanos, Jeremías. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, versículo 7 dice: ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por sus padres o por su madre. ¿Qué más nos dice, hermanos, la escritura? Bueno, en Ezequiel capítulo 24. En Ezequiel capítulo 24, versículo 17 al 19.
Ya regresé, hermano. No sé qué le pasó a la cuestión esta. Se fue de internet o no sé qué le sucedió. ¿A ustedes también les falló o no? Nomás a mí. Otra vez. Bueno, ¿sí me escuchan, hermanos? No. Está. Está. Eh, sí escuché, pero se entrecortó otra vez. Algo está pasando con el internet. ¿A todo le está fallando o nada más a mí? Ok. Bueno, vamos a tratar de concluir entonces, hermanos, la clase. Ya no voy a ponerla. Otra vez se fue. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Vamos a concluir entonces, hermanos, en esta hora, a ver si ya no se nos va el internet. Estaba comentando, hermanos, en el último lugar, en la parte última del versículo 4. Dice que ellos, hermanos, tendrían ese pan enlutado. Pan enlutado, hermanos. Probablemente yo estaba mencionando ahorita que probablemente se refiere a la comida, hermanos, que era consumida cuando se dolían después de la muerte de un familiar o un amigo cercano. Eso es lo que estábamos mencionando hace un momento. Y estábamos dando lectura, hermanos, precisamente a Jeremías capítulo 16, versículo 7. Jeremías capítulo 16, versículo 7. Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Así también, hermanos, podemos ver textos para poder corroborar lo que estamos diciendo en Ezequiel capítulo 24, versículo 17, hermanos, y versículo 22. En Ezequiel capítulo 24, versículo 17 y versículo 22 dice: reprime el suspirar, no hagas luto de mortirios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombre en luto. Lo que estamos nosotros presenciando, hermanos, en este momento que estamos dando lectura a esta cuestión, ¿verdad? De estos pasajes, ciertamente, hermanos, es porque cuando una persona... me sacó otra vez. Bueno, hermanos, vamos a concluir aquí. Gracias por su atención, hermanos. Vamos a seguir. Dios les bendiga.